Hola muchachos, ¿cómo están? Nueva semana, nuevo video, ¿cierto? Y hoy día vamos a terminar de ver la unidad relacionada con todo este periodo colonial y el tema, la temática de hoy simplemente va a ver qué cosas en Chile heredamos, ¿cierto? Del periodo de la colonia, qué cosas continuaron del periodo colonial en los siglos posteriores a Chile, cuando ya se hace libre, especialmente en el siglo XIX, perdón, y en el siglo XX. Pero antes de eso, ¿cierto? A pesar de que el otro día realizamos la tarea con las personas que participaron, la vamos a revisar para quienes no la tengan, ¿ok? Hablamos, ¿cierto?, sobre la guerra de Arauco, especialmente sobre estas relaciones fronterizas que se vivieron acá en Chile, en el río Biobío, entre españoles y mapuches, ¿cierto? Vimos cómo las fases de la guerra de Arauco, vimos cómo comercializaban entre ellos de forma pacífica, también vimos las incursiones violentas que tenían ambas partes y en base a eso había dado la tarea a la página 177, ¿ok? La pregunta 1 tenemos, ¿cierto? Ahí como una pequeña descripción de un parlamento y la pregunta dice, ¿qué acciones se realizaban en los parlamentos? Ok, simplemente, como ya les comentaba, se intercambiaban productos, se hacían regalos, se hacían las paces, ¿cierto? Se estipulaban discursos, grandes fiestas, etcétera, etcétera. La B, ¿cuál era el objetivo de los parlamentos? Simplemente el principal objetivo era intercambiar productos, era un intercambio comercial. La C dice, ¿por qué crees que los españoles introdujeron el sistema de parlamentos en la Capitanía General de Chile? Simplemente porque la única forma que los españoles tuvieron para poder adquirir estos productos era a través de los parlamentos, de una forma pacífica, ya que violentamente nunca, o sea, ya que de manera violenta nunca los pudieron conquistar, ¿sí? Después tenemos la pregunta 2: ¿por qué es correcto afirmar que a pesar del río Biobío fue una frontera natural física, fue un espacio de intercambio cultural ya porque el solo hecho ya de contactarse estas dos culturas, ¿cierto? Estos dos grupos, se genera este intercambio cultural, ya, y yo les daba el ejemplo otro día, ya los mapuches, ¿cierto?, practican la agricultura, pero obtenían armas de los españoles, por ahí tenemos un aspecto español en una actividad mapuche, y así se comienza a generar el sincretismo cultural. Lo mismo los españoles, ya ellos tienen su vida, pero usan tejidos mapuches, sus vestidos, sus textiles, ¿cierto? Especialmente porque eran muy abrigadores. Ahí tenemos, ¿cierto? Cómo un español está utilizando un objeto cultural mapuche y así por el estilo. Y mucho más claro también el mestizaje biológico, o sea, estaban cerca y aquí comienza todo este proceso de mestizaje biológico en nuestro país. Por ende, el río Biobío simplemente funciona como este gran centro de contacto cultural entre ambos y también a la vez el mestizaje o el sincretismo cultural. Y la B dice, ¿por qué la iglesia falló o fracasó en su proyecto de guerra defensiva? Simplemente les comentaba porque el proyecto era algo que demoraba mucho tiempo, ¿ya? En realizar la misión, en caerle bien a los mapuches, en aprender el mapudungún, era algo muy, pero muy lento que simplemente era muy tedioso que los españoles no estaban dispuestos a esperar tanto tiempo. Así que eso chicos, entonces era con la tarea de la semana pasada y hoy día vamos a trabajar en la página 178 y vamos a hablar sobre la colonia en los siglos 19 y 20 y sale el signo de pregunta. Quiere decir, ¿hubo colonia en esos siglos? Obviamente no hubo colonia porque Chile se hizo libre. ¿Hubieron aspectos culturales de la colonia? Claro que sí, y hubieron. Y hubieron muchos. De hecho, aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos primero el ejemplo de la Alameda del año 1828. La Alameda que fue creada en el periodo colonial. Pero vemos cómo ha ido evolucionando. Después vemos la misma Alameda del año 1920 y después en el año 2011. O sea, ahí ya tenemos un espacio físico que se mantiene del periodo colonial hasta el día de hoy. ¿Ok? Y de como ya les comenté, hemos heredado muchos aspectos de la colonia que se mantuvieron en Chile durante estos dos siglos. Y el primero que tenemos, ¿cierto? Y lo encontramos abajo de la página 178, esta dependencia económica de la dependencia de los recursos naturales. Ya dijimos que América e incluso Chile también fue visto simplemente como un lugar para extraer recursos naturales, donde la principal actividad económica se basaba en la extracción de recursos naturales. Vimos la minería, la ganadería y la agricultura. Chile sigue ocurriendo lo mismo, ¿ya? Chile se hace libre y sigue ocurriendo lo mismo. Chile, su economía se basaba en la extracción de recursos naturales y pasó por distintos periodos, ya pasó por un periodo de trigo, ¿cierto? Después pasó por un periodo de carbón, después pasó por el periodo del salitre y así hasta el día de hoy. Incluso hasta el día de hoy Chile depende de la extracción de recursos naturales. ¿Cuáles son los principales productos que exporta hoy día Chile y que ayuda a su economía? El cobre, sin lugar a dudas, ¿cierto? La actividad vitivinícola que tenemos en nuestra zona, ¿cierto? La parte de la uva. Todo lo que tiene que ver con la agricultura y la exportación de productos, ¿cierto? Acá también en nuestra zona nos caracterizamos mucho por eso, exportamos frutas, ¿cierto? Exportamos verduras. Más al sur, ¿cierto? Usamos la extracción
de los salmones, ¿cierto? La actividad pesquera, la actividad forestal también de los árboles, la ganadería también, ¿cierto? El uso de la carne, etcétera, etcétera. Por ende, algo que nunca ha cambiado, que viene de la colonia y que se mantiene hasta el día de hoy, es la dependencia económica de Chile en sus recursos naturales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los productos, la forma de realizar el trabajo, la maquinaria, ¿cierto? Todo eso. Pero la actividad en sí se mantiene hasta el día de hoy. Una cosa muy importante que se mantuvo más o menos hasta la segunda mitad del siglo XX, es decir, hasta el año 1950, o sea, hace casi unos 70 años atrás, es la famosa vida rural. Dijimos que Chile colonial fue especialmente un Chile rural. Y hasta más o menos 1950 la mayoría de la población en Chile vivía en zonas rurales también. Ya recién hoy día Chile es mucho más urbano que rural, pero esto lleva muy poco tiempo. Por ende, la vida rural también se mantuvo durante el siglo XIX y el siglo XX y especialmente se mantuvieron las haciendas. Este sistema de trabajo que realizaba en la hacienda, donde ya la analizamos y no solo dijimos que era algo económico, sino que también era algo social, toda una jerarquía social entre distintos personajes, donde analizaba el patrón, el capataz, los inquilinos, los peones. Y eso se mantuvo durante mucho, hasta el día de hoy. Existen haciendas, existen latifundios hasta el día de hoy. Obviamente con muchas diferencias, ¿ya? Pero toda esta jerarquía social donde había un patrón, ¿cierto?, que mandaba a sus trabajadores, se mantuvo en Chile hasta más o menos 1950, 1960. Por ende, la vida rural se mantuvo en Chile y eso le sumamos todas las actividades de la vida rural, ¿cierto? La trilla, las distintas siembras, ¿cierto? Las carreras de los galos, que es muy característica de la zona rural, y cosas por el estilo. Un aspecto importante que plantea acá es la jerarquía social basada en la posesión de tierra. O sea, durante la colonia, la persona que mientras más tierra tuviera, más rico era. Si más rico era, estaba mucho más arriba en esta pirámide social. Y también esto se mantuvo durante mucho tiempo en Chile también. ¿Ok? O sea, incluso hasta el día de hoy podríamos decir eso. Obviamente las clases sociales están distintas, pero hoy en día la gente que tiene mayor riqueza tiene un escalón social mucho más importante. ¿Ok? Así que eso también se mantuvo durante mucho tiempo en Chile y también es una clara herencia de la colonia. Otra cosa muy importante que lo tenemos aquí al final de la página 179 es la religión, ¿ok? La religión es una clara herencia del periodo colonial. Sabemos que cuando hablo de la religión me refiero al cristianismo, ¿cierto? A la iglesia católica y la influencia de la iglesia. Y ojo que a pesar de que después en Chile en el siglo XIX se separa la iglesia del Estado, es decir, la iglesia ya no puede meterse en cosas del Estado como si lo hacía en la colonia con el conteo de la población, tuvo mucha, pero mucha influencia hasta el día de hoy. O sea, hoy día de hoy no es tanto, pero yo me acuerdo cuando era chico, no sé, más o menos el año 2000 por ahí, la iglesia se metía en cosas estatales y era muy respetada la opinión de la iglesia. Sin ir más lejos, en el año 94, año 95 por ahí, o sea, decías casi hace 25 años atrás, iba a venir un grupo que se llama Iron Maiden a Chile y que cantan cosas como relacionadas con satanismo y cosas por el estilo. Y la iglesia intervino e impidió que se hiciera el concierto. O sea, para que veamos más o menos la influencia de la iglesia. Con el paso de los tiempos, la iglesia ha seguido metiéndose en temas. Ya me acuerdo que hubo un tiempo se hizo la campaña del condón por una vida sexual más sana acá en Chile y la iglesia estaba totalmente en contra de eso y censuraba y toda esa problemática. Por ende, la iglesia siempre hasta el día de hoy sigue metiéndose, ¿cierto?, en algunos asuntos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy en día ya la iglesia no tiene la misma importancia o la misma credibilidad que sí tenía hace 20 años atrás, o hace 30 años atrás, o hace 40 años atrás, ¿ya? Pero una cosa muy importante es la profunda religiosidad, o sea, hasta el día de hoy la mayoría de la población chilena es creyente y se rige bajo el cristianismo, ¿ya? Y eso es una clara herencia colonial. Hoy en día existen otras ramas del cristianismo, ¿cierto? Están los evangélicos, los testigos de Jehová, etcétera. Pero aún así es el cristianismo en sí, y hasta el día de hoy gran parte de la población chilena nacional cree, ¿cierto? O sigue fe a la iglesia católica. Y esto es una clara herencia también del periodo colonial. ¿Ok? Otra cosa que no lo menciona acá en el libro, pero también se la vamos a sumar, es todo este plano arquitectónico, artístico que tenemos en Chile. O sea,
todo este formato de ciudades, de construcción de ciudades, ¿cierto? Este famoso plano de Damero se mantiene hasta el día de hoy. Muchos palacios se mantienen, no sea, es cosa de, si analizamos Santiago, que fue la primera ciudad fundada, tenemos la iglesia, ¿cierto? Tenemos los principales palacios que están alrededor de la Plaza de Armas. Las mismas plazas de armas también se mantienen hasta el día de hoy. Este plano cuadricular, después, cuando se han creado las nuevas ciudades, siguen el mismo plano cuadricular y son muy interesantes. Molina no es una ciudad colonial. Molina se creó más o menos en el año 1830, cuando Chile ya era libre, pero siguió el mismo patrón de ciudades que se creaban en las colonias. Una plaza, ¿cierto? Una iglesia, edificios más importantes, plano cuadrícula. Por ende, ahí tenemos otra gran herencia colonial, ¿ok? Otra herencia colonial, las tradiciones, los bailes típicos, las cuecas, ¿cierto? El juego del trompo, el juego del embuque también, son todas estas actividades culturales que se realizaban en el periodo colonial, especialmente en el sector popular y que se mantienen hasta el día de hoy. Por ende, como podemos ver, ¿cierto? A pesar de que el periodo colonial se haya acabado en nuestro país en el año 1810, durante el siglo XIX, durante el siglo XX e incluso hasta el día de hoy, hay muchos aspectos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que nacieron en el periodo de la colonia y que perduran hasta el día de hoy. Como ejemplo, ¿cierto? La religión, les acabo de dar, las ciudades, la vida rural, ¿cierto? Y todas estas cosas. Así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan la vamos a realizar. Y simplemente se acaba esta unidad, ¿ya? No les voy a dar tarea, ya no les voy a dar ninguna tarea el día de hoy, porque como premio que se acaba la unidad y en la próxima semana ya comenzamos la unidad 4, que es una unidad que a mí me encanta. Así que eso, chicos, muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, chao, chao.